Toma uno. Sonido Global presenta discos que a nadie le importan. Función de los juglares. El poeta cantor popular recuerda la labor de los luthiers del medioevo europeo. A ellos estaba encomendado el oficio musical en su totalidad. Fabricaban los instrumentos, los ejecutaban y aprendían un repertorio. Además, estos luthiers cumplían un conjunto de funciones dentro del marco social, las cuales iban más allá de lo puramente musical. Ellos atendían las funciones religiosas propias de la liturgia y principalmente lo concerniente a la diversión. Junto con ellos, los diversos juglares entonaban sus cantos y expresaban su ars poética o su misión como artistas, portadores de un determinado mensaje y con una función particular. En América Latina, desde la época colonial, surgieron diversos descendientes de los juglares medievales: troveros, huesos, poetas, bardos arrabaleros o simplemente cantores de lo humano y lo divino, que hoy son llamados cantautores. Está oscura y la lluvia caerá, mas camina muy lerdo, como si no quisiera ¿Qué tal a todo el mundo? Estamos por aquí una vez más. Vamos a compartir pues algo sobre el disco Compadre, así llamado, de el compositor Álvaro Fernández, instrumentista, gran, excelente músico y bueno, de una línea rock jazz, ¿verdad? Rock jazz y otras vertientes. Y otras vertientes, porque yo lo consideraría ahí con un estilo muy progresivo también, ¿verdad? Sí, bueno, un saludo para todos y todas. El día de hoy estamos acá luego de una pausa que tuvimos en el desarrollo del episodio número 5 de nuestro podcast Discos que a nadie le importan, y tal y como lo mencionó Adrián, estaremos hoy comentándoles y reseñándoles acerca del disco Compadre de Álvaro Fernández, un disco publicado en el año de 1976, una publicación que realizó Álvaro de manera independiente. Ya vamos a estar conversando un poquitito de eso más adelante, y quisimos iniciar este podcast con un extracto nuevamente de un libro de Guillermo Barzuna que se llama Cantores que Reflexionan, en donde en un apartado dedicado a las poéticas en el canto latinoamericano, pues se menciona un poco cuál era la función, ¿verdad?, de estos juglares desde su nacimiento en la Edad Media hasta la época
se puede decir, moderna, en donde ya estos juglares fueron reconocidos y conocidos como cantautores. Hicimos esta introducción, ¿verdad? Porque partimos, ¿verdad?, de la idea de que este disco es un disco, un trabajo solista de Álvaro, pero donde se hace acompañar, ¿verdad?, también de otras personas que también vamos a mencionar un poquito más adelante, y que le ayudaron, ¿verdad?, a realizar esta grabación, como dijimos, en el año de 1976. Un año en donde este servidor contaba apenitas, casi con 2 años de edad. Y Adrián, yo creo que no había nacido ni siquiera. No había nacido. 7 de una vez. Entonces mencionamos esto también porque este disco de Álvaro tiene una importancia, ¿verdad? Tiene una importancia que se ha mantenido, digo yo, y que se ha venido reconociendo tal vez más últimamente, desde el año en que se realizó. Es un disco que se continúa escuchando, ¿verdad? Que sigue siendo descubierto por nuevas generaciones, ¿verdad? Por generaciones muy jóvenes de músicos y de aficionados, de personas que les gusta la música de cantautor. Y eso llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es un disco que ya tiene sus años, ¿verdad? Y sigue siendo importante. Sigue siendo importante porque fue un disco pionero desde el punto de vista de la música costarricense en el desarrollo tal vez de una música en donde llegaban a compenetrarse diferentes influencias, diferentes tipos de música, diferentes formas de composiciones, y que empezó tal vez empezaron a fusionarse, ¿verdad?, en algo que si bien se estaba desarrollando en el mundo a través del rock progresivo o del jazz fusión. El rock progresivo, por cierto, que en esos años era una música conocida como música progresiva, ¿verdad? Era muy poca la gente que le llamaba rock progresivo. E incluso aquí en Latinoamérica y en Costa Rica se escuchaba mucho ese término. Incluso todavía hay personas, ¿verdad?, que se refieren al rock progresivo como música progresiva. He escuchado también el término de rock sinfónico, incluso. Sí, el rock sinfónico, no, y es que también, bueno, ya sabemos que lo que se refiere al rock progresivo, pues devino en un montón, ¿verdad?, de estilos, claro, y confluencias musicales, ¿verdad?, que abarcaron, y de hecho que por eso se le llamaba progresivo, ¿verdad?, porque era música en donde hacían, valga la redundancia, progresiones armónicas y melódicas que retomaban cosas hasta de la música clásica, ¿verdad? Porque era algo pues ya muy elaborado, ¿verdad? Que se salía completamente de lo que era el rock, digamos, rock y el pop basado tradicional en el blues, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es muy interesante. Bueno, entonces Álvaro es un profesor de filosofía, ¿verdad? Académico de la Universidad de Costa Rica, ya está pensionado, y además de todo eso, músico, ¿verdad? Desde los años 60, en donde empezó a participar de varias agrupaciones, entre ellas, por ejemplo, una agrupación que hizo junto a José Antonio Cordero, quien era compañero de él del colegio,
¿verdad? Y editaron en ese entonces un disco sencillo, si mal no recuerdo, en el año 72, un disco que se llama En honor a Paganini. Por cierto que este disquito es uno de los discos que son como griales de la música costarricense, muy difícil de encontrar en estos días. De hecho que el disco compadre tampoco se ve mucho, pero se ve menos este 45 En honor a Paganini. En 1972 también integró con Luis Muñoz el dúo de rock acústico. Luis Muñoz, conocido como Pelín, ¿verdad? Quien luego se reconoció como un gran músico de jazz, ¿verdad? Fue a vivir a Estados Unidos y desarrolló allá toda una carrera, y hasta la fecha sigue él componiendo y haciendo música. Al año siguiente, es decir, en el año 73, junto con Pamela Ann Johnson, que también era compañera de colegio, conformaron otro grupo llamado el Trío de Rock Acústico. Entonces vemos que Álvaro ha sido verdaderamente, pues, muy polifacético, ¿verdad? Tanto en su faceta como músico como en su faceta como profesor. Álvaro lo hemos escuchado en varias entrevistas, ¿verdad? Que él ha dado, conversando que vivió un tiempo en España, también vivió en los Estados Unidos y cuando vivía en Estados Unidos le tocó vivir toda la efervescencia de la época de finales de los 60s, ¿verdad? Entonces ahí en pleno verano del amor vivía Álvaro en San Francisco, California. Así fue como Álvaro fue forjando un estilo propio y un lenguaje particular que de verdad considero yo que vale la pena su apreciación. Y Álvaro, bueno, después de dedicarse a la docencia, luego de haberse pensionado, pues regresó, ¿verdad?, nuevamente a la música. Y bueno, también hay algunas grabaciones un poquito ya viejitas de Álvaro que se pueden encontrar en Bandcamp. Eso lo vamos a mencionar ahora. Pero primero, Adrián, yo quería preguntarte, ¿qué te pareció a vos el disco compadre? Si ya lo habías escuchado anteriormente o si lo conocías. En fin, ¿cuáles fueron tus apreciaciones a la hora de escuchar este disco, esta grabación? Sí, bueno, te digo que a pesar de particularmente mi gusto por el rock progresivo, vamos a ponerle ese término, de los 70s específicamente, el 60s, 70s, inicios de los 80s, que es para mí una de la música preferida. No tenía pues conocimiento, tal vez hay un poquito de buscar un poquito más de mi parte, pero no tenía conocimiento de un grupo de la calidad de compadre, en todo aspecto, ¿verdad? Desde la impresión que trae el LP. Cuando lo escuché me di cuenta que los músicos son muy conocidos y siguen activos, músicos académicos. Ellos estaban en ese momento pues muy jóvenes, en el tiempo pues del Power Flower y todo eso, ¿verdad? Amor y Paz, pero ellos fueron músicos muy reconocidos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, pero han sido, ¿verdad? Y lo siguen siendo. Son, pero en esa época estaban empezando. Iniciándose. Eran muy jóvenes ellos, claro, ¿verdad? En ese tiempo, como por ejemplo Luis Monge, que acompaña a Álvaro en este disco, ¿verdad?
de hecho que son primos, ¿verdad? Y que lo hemos conocido nosotros, bueno, en una de las facetas popularmente más conocidas de Luis Monge fue la creación del grupo Swing en Cuatro. Bien, entonces, no sé si tenés alguna otra apreciación. Sí, te decía que bueno, no tenía conocimiento y también se nota la diferencia de música, así, tal vez un sonido diferente, el típico sonido de una juventud, digamos, que en ese tiempo buscaba nuevas formas de expresión y sabemos todo lo que envolvía esa época, ¿verdad? Para mí maravillosa, no sé. Y lo que quería decir era que en ese tiempo pues no había tanta distracción. Yo le atribuyo la calidad por parte también del inicio de estos grandes músicos costarricenses, como también que no había tanta distracción como la tenemos ahora, ¿verdad? Con las redes sociales, bueno, y todo ese tipo de cosas. Ya sería otro tema, ¿verdad? Sí, es todo un tema, ¿verdad? Pero tiene mucho realidad, que ver. Pero sí, estábamos hablando que todas estas personas como Álvaro, digamos, se volcaron, ¿verdad? A querer realizar pues en este caso la música que querían, o las ideas, o plasmar las ideas que tenían musicales. Correcto. Casi todas las personas que participan en esta grabación con el transcurso de los años se convirtieron en renombrados artistas o profesores también, ¿verdad? De música, maestros que estuvieron en este disco, y si no, también fueron personajes de la cultura nacional. Por ejemplo, acá vamos nuevamente a mencionar el libro de los 101 discos indispensables en la música costarricense, en donde la reseña del disco Compadre dice bien clarito, ¿verdad? Que Álvaro logró ensamblar un elenco maravilloso de jóvenes músicos en ese momento, como Pepe Chacón, José James, Ricardo Sáenz, Luis Monge, Jesús Barreto, Petey Denham, Vilma Arce, ¿verdad? También estuvieron aquí, estuvo Ricardo Sáenz en la batería de este disco, Alfredo Moreno, Chino, también participó aquí colaborando en esta grabación. Estos dos últimos fueron muy reconocidos en los años 80 por su participación en el grupo La Banda, que fue un grupo muy popular, ¿verdad? El tiempo del Chiqui Chiqui. Ricardo Sáenz era el baterista y Chino Moreno era como el manager o el dueño del grupo. Bueno, La Banda. Entonces, sí, vemos que acá en esta grabación confluyen diferentes vertientes, ¿verdad? Este disco es un disco pionero en la música costarricense, que se empieza a dar en ese tiempo porque confluyen el rock progresivo con el folclore, con un poco de música caribeña también, con el jazz, ¿verdad? Las canciones tienen arreglos muy lindos, muy buenos, verdaderamente, ¿verdad? Y de verdad que es un disco muy agradable de escuchar, un disco que significativamente te transporta con un estilo propio, ¿verdad? A esas letras, ¿verdad? A lo que se está contando, y en un estilo de música que en ese momento era muy, aunque tomaba todos estos elementos, pero en Costa Rica era muy original, muy innovadora en ese momento, adelantada, ¿verdad? digamos, casi que pudiéramos decir que adelantaba a la época para Costa Rica. Entonces yo considero que ahí radica mucha de la importancia de este disco, ¿verdad?
además fue un disco en donde Álvaro fue pionero de la producción independiente, Sí. ¿verdad? Porque en esas épocas era muy difícil grabar un disco, era muy difícil. De hecho, que los grupos que podían grabar eran los grupos que eran fichados por alguna disquera, ¿verdad? En Costa Rica hay varios ejemplos, ¿verdad? De grupos que fueron fichados en esas épocas por Indica, ¿verdad? Que era, digamos, el sello Discográfico. que existía acá en Costa Rica, pero también hubo grupos que fueron fichados por Dideca en Guatemala y por Dicesa de El Salvador. Memo Neira había grabado con un sello nicaragüense también. Entonces, o sea, hacer una producción independiente en esas épocas también fue algo pionero. Tal Sí. vez ahora es muy normal, porque ahora pues ha cambiado mucho todo el tema de la producción, incluso pues los mismos músicos se han convertido en sus propios productores, Claro. hay mayor facilidad para adquirir equipos en donde vos en tu propia casa puedes tener un pequeño estudio móvil pero en esas épocas no, en esas épocas la única forma era grabando en un estudio. Sí, claro. Y generalmente pues contratado por una discográfica. Pero Álvaro hasta en eso se atrevió, A dirigir. ¿verdad? Hasta en eso se atrevió y sacó este disco de manera independiente. Las disqueras siempre se fijaban primero en el potencial económico que podía tener la música, y si le veían potencial económico, es decir, una potencialidad en mercadear esa música, ¿verdad? En venderla, pues entonces así era como firmaban a los grupos. Nos dice la historia, y Álvaro también nos cuenta que él pidió un préstamo para la grabación de este disco, ¿verdad? Pidió un préstamo en el Banco Nacional. Y este préstamo lo empezó a pagar con las asistencias que se ganaba como estudiante de la UCR. Algo muy difícil de hacer, ¿verdad? En esos tiempos. Yo me atrevo a decir que era tal vez algo hasta impensable, Sí. ¿verdad? No sé a vos qué te parece, una locura total. Bueno, Muy ingenioso, él fue muy ingenioso, además de su profesionalismo, a pesar de que estaban iniciando en la música, no lo digo despectivamente, sino que estaban empezando como jóvenes en esos tiempos, pero hacer todo eso, bueno, es poca la gente que innova de esa manera. Sí. Y que se anima a hacer un proyecto así en solitario, por decirlo de alguna manera, como lo llaman ahora, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí. En el que hay una cultura todavía un poquito, bueno, ya ahora está muy abierto, pero en ese tiempo un poco menos osado, ¿verdad? Yo pienso que tuvo una gran visión Álvaro, y además de una gran visión, yo pienso que una gran imaginación. Sí. ¿Verdad? Yo creo que el primero se imaginó, bueno, yo quiero grabar esta música que tengo, ¿cómo hago para grabarla? Porque luego de la grabación seguía el prensaje de los discos, ¿verdad? Que eso era todo otro tema. Este disco, compadre, tiene como portada un dibujo, un grabado más bien de Francisco Amiguetti, ¿verdad? El renombrado artista costarricense, y Álvaro imprimió 500 copias de estos long plays, que la mayoría nos cuenta que eran vendidos en los conciertos que hacía. Una vez conversando con Álvaro me contó que en la casa le quedaban como 3 discos que tenía guardados, y de vez en cuando en las ferias de discos en San José y así pues sale a la venta algún disco de este compadre de Álvaro. De Álvaro. Para la gente que le gusta la música de los 70s,
Era algo, como decía ahora, anteriormente muy osado, tal vez un poco adelantado, diría yo. Y Álvaro fue, como él lo expresa, ¿verdad? Fue necio y Sí, osado en ese aspecto, en echarse todo esto, ese compromiso, ¿verdad? Como dijo Dani, primeramente planificó, me imagino, mentalmente, luego ya lo planteó, me imagino, eh, ya en serio y pues se animó sí, sí. a dar ese paso. En realidad es algo muy admirable, ¿verdad? Ujú. Ese valor de Álvaro para hacerlo, porque lo que demuestra de una persona que tenía y tiene un gran amor y pasión hacia la música, y también hacia lo que él quería expresar, ¿verdad? En ese tiempo Álvaro se mandó fabricar una guitarra de 12 cuerdas, vamos otra vez al asunto de que él fue pionero, ¿verdad? Porque utilizó una guitarra de 12 cuerdas que fue construida por Manuel Mora Garro, el reconocido fabricante de instrumentos, ya fallecido, quien Ujú. fuera hijo de don Ricardo Mora. Eh, Vemos en este disco, en este trabajo pionero en cuanto a música original, que también es algo extraño para la época, porque en ese tiempo los grupos de rock tocaban covers, Sí. ¿verdad? La mayoría de los grupos tocaban covers. En los años 60 hubo un auge de grupos costarricenses pioneros del rock que grabaron temitas originales también. Pero ya en los años 70, perdón, la mayoría de los grupos solo tocaban, casi que solo tocaban covers. Eran muy pocos los grupos que tocaban música original. Y allí apareció Álvaro, ¿verdad? Nutriéndose del rock y de todas las otras músicas que le llamaban la atención. De hecho, el tema de la guitarra de 12 cuerdas fue influencia para Álvaro de Crosby, Stills and Nash, ¿verdad? Que utilizaban este tipo de guitarras, Ujú. también de grupos como The Byrds. Ujú. eh, y Álvaro lo ha mencionado, ¿verdad? También en entrevistas, la música de Neil Young también, eh, Esas lo influencias. que vivió de primera mano en 1967, cuando vivió en San Francisco, que era donde estaba pues el epicentro del nacimiento de todo lo que fue el hipismo, Sí, ¿verdad? las comunidades, Sí, vivir en comunidades influencia y todo. de la música folk, también con el, con el Sí, rock. sí, naturalmente hay que ver que, bueno, hablábamos ahora que ellos eran muy jóvenes y pues Álvaro pues escogió muy bien, muy selecto, seleccionó muy bien a cada músico en hacer algo pues a mi criterio muy y el criterio de mucha gente muy bueno. Desde lo estético, ¿verdad? No copiaban, no copiaron como moldes, no hicieron moldes de otras agrupaciones extranjeras, a pesar de la gran influencia y la cantidad de conocimiento que trajo algo. Yo pienso que eso le ayudó mucho, el estar en Estados Unidos un tiempo. Él vino con todas esas ideas ya un poquito más adelantadas a lo que hablábamos ahora, A lo que para lo que se estaba vivía sonando aquí. acá, sí, exactamente. Por otro lado, él buscó, sin ser despectivo, digamos, con los músicos no académicos, pero sí buscó gente académica, gente profesional, así como lo hay ahora, ¿verdad? Que hay grupos más... Bueno, como hace un rato, ¿verdad? Pero también recordemos que eran estudiantes, ¿verdad? Eran estudiantes, sí, Eran hasta eso. estudiantes, o Ujú. sea, eh, eh, tal vez es que cuesta, ¿verdad? Tal vez un poco como ubicarse en el contexto histórico, ¿verdad? Porque tal vez a uno, dice, ahora uno puede escuchar nombres como Luis Monge,
Sí, pues sabemos que es un músico muy reconocido, pero estamos hablando de cuando ellos eran jovencillos, Estudiantes. saliendo del colegio prácticamente, Jóvenes casi, ¿verdad? estudiantes, sí. Muy, muy, muy jóvenes, con todo ese futuro que tenían por delante. Pero sí, tienes razón, ¿verdad? O sea, en realidad Álvaro se como que consiguió los músicos que lo acompañaron, pero lo interesante era que todos eran amistades, Sí. todos eran amigos. De hecho que Álvaro es primo hermano de Luis Monge. Entonces, más por una cuestión de amistad, ¿verdad? Fue que salió este ensamble Sí. para este... Lo que yo me refería ahora, con respecto a la música, a que eran que son músicos académicos, es que ya traían, tal vez eran jóvenes todavía, eran muy muy jóvenes, saliendo del cole, entrando ¿verdad? A la universidad, a estudiar, al conservatorio, etcétera. Ya traían en su sangre pues la música, y en conjunto con todas las tendencias de ese tiempo de los 70s, que fue un boom. Sabemos, yo creo que todo el mundo conoce que fue un boom, y fue un boom principalmente también específicamente, mejor dicho, en el rock. Sí. Lo que se llamaba rock, ¿verdad? La tenían clara ellos, la Sí. tenían bien clarita, ¿verdad? Sí. Como dicen, desde sus inicios. Ahí hay un tratamiento de la música muy cuidadoso, ¿verdad? En esta grabación, en cuanto a las composiciones, en cuanto a los arreglos, en cuanto a la parte estética del disco, con portada y contraportada, arte del mismo. En realidad, cuando uno lo ve de esa manera, vemos que tiene por qué trascender este disco de Álvaro, ¿verdad? Tiene por qué haber trascendido. El mismo Álvaro actualmente se sigue asombrando de que este disco se sigue escuchando y que le llame la atención sobre todo a gente joven. Sí. Porque lo hemos escuchado también en las entrevistas, contando que él se sigue encontrando todavía con personas que le llegan a hablar del disco Compadre. Uh-huh. Y en muchos casos gente muy joven. Por ejemplo, el disco Compadre de Álvaro se puede escuchar en Bandcamp. Ahí hay varias grabaciones de Álvaro y está el disco Compadre, pero Álvaro no fue el que lo publicó. Sí. El disco de Compadre fue publicado por una persona, no tengo ahorita el dato del nombre en Bandcamp del muchacho, pero lo publicó a Bandcamp y luego se comunicó con Álvaro para contarle que él era muy admirador de ese disco y que lo había subido a Bandcamp y que quería entregarle a él ya el sitio para que él fuera el que tuviera, ¿verdad? Que lo manejara, digamos. Que lo manejara. Y Álvaro cuenta que, bueno, yo ni siquiera sabía que era ese sitio, ¿verdad? Ni siquiera sabía que había un sitio como ese, como Bandcamp, donde se podía poner la música y... Vuelvo a lo que decía ahora. Es que lo que vos decías, hay que irse al momento, al contexto del momento, en el que en ese momento, en esos tiempos, pues no había tanta distracción virtual, por decirlo de alguna manera, como ahora con las redes sociales, etcétera, o tanta facilidad con aplicaciones en las que cualquier persona tiene la posibilidad de hacer su propia grabación, sea un músico igualmente, sea un músico académico o no académico, tiene grandes facilidades, y además de que en ese tiempo lo que ellos estaban tocando gusta mucho ahora, porque curiosamente el rock progresivo siguió trascendiendo, tal vez con algunas vertientes, otras líneas de sonido y todo lo que llaman ahora rock progresivo, pero lo que ellos hicieron es, para mi criterio, parecido al sonido seco de muchos grupos como Génesis, como Sui Generis de Argentina, como qué sé yo,
como Yes, como, bueno, tantos grupos que, Sí. como Can de los alemanes, ¿verdad? Que forjaron mucha música o crearon mucha música de ese tipo. Cierto. Como diría un profesor de nosotros, un profesor muy, muy querido por nosotros, que ya descansa en paz, música estrambótica. Música estrambótica, sí, de verdad. Y ahora que vos estás mencionando eso, estaba recordando que precisamente algo de lo que me llama a mí más la atención cuando escucho este disco es la producción. Porque, por ejemplo, en la parte de la percusión, la batería específicamente, vos te encontrás con un sonido muy orgánico de la batería. Uh-huh. Un sonido muy orgánico como se grababa en esas épocas, claro. ¿Verdad? Porque en esas épocas, es que hasta en eso, ¿verdad? Recordemos que en los años 70 todavía se estaban creando y puliendo muchas técnicas de grabación, claro, en estudio. Entonces vos mencionás el sonido de las producciones de grupos que fueron famosísimos, ¿verdad? Y sí, y estaban todavía como en ese desarrollo, ¿verdad? En la producción musical de esos sonidos, de esa música estrambótica. Y en el caso del disco de Álvaro hay muchos elementos también que confluyen en eso, digamos, ese sonido seco, como decís, característico, ¿verdad? Sin mucho proceso. Uh-huh. Sino más bien con toda la dinámica, ¿verdad? de los instrumentos. Y ese qué sé yo, ese sonidito o esa característica de sonido crudo, un poquito crudo, por decirlo, catalogarlo de alguna manera. Sí, muy cercano natural. Muy cercano al en vivo, uh-huh. ¿Verdad? Es muy, muy natural. Ahora, por cierto, me estaba acordando, Adrián, vos bueno, yo sé que uno siempre tiende a hacer comparaciones y muchas veces esas comparaciones son pues hasta grotescas, ¿verdad? Porque uno siempre tiende, como el ser humano tiende a hacer comparaciones, pero en este caso no lo hacemos así en mala onda, sino precisamente porque conversamos de todas las influencias que confluyen en este álbum, en este LP. ¿Vos encontrás algún paralelismo con la música argentina en este disco? Sí, compadre. Definitivamente, en lo personal, a mí que me gusta mucho, bueno, lo del Flaco Spinetta, ¿verdad? Charly García, pero lo primero, ¿verdad? Las primeras tendencias de esos grupos, ¿cómo se llama? Cantaban Génesis, Box Day. Ah, sí, Box Day. Sí. Argentino también, sí. Se me parece mucho. Recuerda ese sonido. Y claro. Considero que obviamente que Álvaro tenía tal vez, no sé, me atrevo a decir que esa influencia, o ya naturalmente circulaba por el mundo ya esa tendencia a ese sonido o a ese estilo. Sí, porque es que era el contexto histórico, ¿verdad? Sí, lo que estábamos conversando ahorita, ¿verdad? El momento histórico. Exacto. Argentina sí, para mí sí es un referente que me suena por ahí sí, en algunas. Sí, porque es imposible recordar, por ejemplo, a Sui Generis en las canciones de este disco, compadre, donde hay una flauta traversa, digamos, exacto, donde suena la guitarra de Álvaro de 12 cuerdas, uh-huh. Y ya luego en la siguiente canción es completamente diferente, ¿verdad? Sí. Ya tal vez tiene una onda más caribeña, ¿verdad? Más hacia tirando el calipso, cosas así. Porque Álvaro, digamos, este disco no se queda quieto como solo en un estilo, uh-huh. Sino que va intercambiando ideas, va desarrollando ideas,
Hay unas piezas muy urbanas también. También, se puede llamar. Me gusta mucho. En realidad, tanto en la letra como el sonido, ¿verdad? Sí, tenemos aquí, ¿verdad? Mucha diversidad. Sí. Diversidad. Y si nos vamos a la parte letrística, pues también, ¿verdad? También Álvaro fue pionero en musicalizar textos, por ejemplo, ¿verdad? De literarios, ¿verdad? En este caso, pues musicaliza unos textos de Joaquín Gutiérrez, ¿verdad? En la canción De Cuna para Despertar a un Niño, que es una canción lindísima. También está el poema Chabela musicalizado, ¿verdad? Que también es de don Joaquín Gutiérrez. Y está dedicado a María Isabel Carvajal, a Carmen Lira. Está el poema de Nosotros los Hombres, ¿verdad? De Jorge de Bravo, también musicalizado por Álvaro, muy, muy, muy bonito. Entonces es un disco incluso que se acerca también a lo político, ¿verdad? Se acerca a lo político. Una canción que se llama Bigotes Blancos, que es dedicada a Salvador Allende. Álvaro pertenece a la generación, ¿verdad? Que vivieron los años 70 desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Y con un contexto muy amplio, ¿verdad? No solo en lo que se refería a la música, sino que en lo que se refería a la situación política de Latinoamérica. Entonces hasta esas cositas podemos nosotros encontrar en la música y en la parte, bueno, letrística obviamente, y en la parte gráfica que mencionabas ahora, la pintura. Sí, sí, sí. Y en el diseño también, de verdad, del sí, disco. Algo político por ahí. Tiene la pintura. Eso en realidad que es en demasía interesante, claro, ¿verdad? Para mí me resulta muy, muy interesante. Yo conocí este disco de Álvaro hace bastantes años ya. Lo conocí por medio de un amigo que lo tenía y alguna vez me lo había prestado. Tal vez en los años 90 puede haber sido eso. Sí, en los años 90 fue cuando yo escuché este disco por primera vez. Y recuerdo que la impresión primera que me causó este disco es que era una música costarricense muy diferente a la que yo había escuchado. Definitivamente. Bueno, sí, eso fue como la primera impresión fue esa. Y luego ya cuando leí y vi que el disco era de los años 70, pues todavía más me sorprendió, ¿verdad? Porque yo lo puedo haber escuchado casi 20 años después de que salió. Y esas fueron como las impresiones que me dio este disco. ¿A vos qué pensaste la primera vez que lo escuchaste, Adrián? Bueno, para mí fue todo un bagaje. Como vos lo dijiste, es muy diverso. Y también considerando, bueno, las influencias del rock progresivo de los 70s, el estilo seco. Para mí Álvaro es modesto, ¿verdad? No se jacta de su música, mantiene un perfil bajo. Eso me llama mucho la atención en entrevistas que vi con él, y una persona sumamente enfocada y para ese tiempo, como hablábamos ahora, pues adelantado. Sí. Y la juventud y todo eso. Y incluso con su conjunto de futuros músicos profesionales, ¿verdad? Como ya los mencionamos algunos. Y bueno, también muy osado,
para la hora digamos, osado en el sentido positivo y genial, ¿verdad? De musicalizar, como vos lo decías ahora, obras literarias. Agarrar poesías, agarrar poesía, agarrar y ponerle música a eso. Sí, porque conlleva un gran trabajo, ¿verdad? Claro. Sobre todo un trabajo muy cuidadoso, ¿verdad? Porque yo siento que cuando uno musicaliza un texto de otro autor, ya ahí no tenés que cuidar no solo el trabajo tuyo, sino también tenés que cuidar el trabajo de otra persona. Del otro autor, claro. Sí, entonces eso, bueno, algo que yo quería mencionar también es hace un rato que mencionábamos el tema de la gente joven que le gusta este disco de Álvaro. De hecho, que el año pasado Álvaro realizó unos conciertos en San José presentando música del disco Compadre y presentando música nueva de él, y lo realizó con gente muy joven, con músicos muy jóvenes que participaron con él en estos conciertos. Luis Monge también participó con los arreglos, hicieron arreglos nuevos para algunas canciones del disco Compadre, que sabemos que originalmente los arreglos para la grabación del disco fueron hechos por Luis Monge y también por Luis Muñoz, Pelín. Ellos quisieron colaborar con Álvaro en esta grabación. Pepe Chacón, que es un famoso percusionista, Álvaro ha dicho en alguna ocasión que él siempre había tenido muchas ganas de trabajar con Pelín y con Pepe. Y bueno, Álvaro, cuando a Álvaro se le pregunta por la musicalidad del disco Compadre, él lo define con una palabra: mestizaje. Esa es la palabra que él utiliza. Él dice que es como un mestizaje musical, ¿verdad? O sea, es Un crisol, Sí, exacto, es como un crisol en donde se funden, ¿verdad? Todas esas influencias y ese mestizaje, pero de una manera muy bien hecha. O sea, es que no es algo hecho así como a lo chapucero, o porque, mezclemos o hagamos un enredo de música. No, o sea, era otra cosa completamente, ¿verdad? El trabajo de Álvaro, quien pasaba por un gran momento creativo, y de verdad que lo acompañó la gente que él necesitaba en ese momento, ¿verdad? Fue pionero Álvaro en esto de musicalizar textos. Hay canciones que bueno, Álvaro sigue interpretando muchas canciones del disco Compadre, ¿verdad? Pero por ejemplo hay una canción que siempre le piden, que es la canción que se llama Pericos. Esa canción generalmente en todos los conciertos se la piden. Entonces a mí me parece, Adrián, que tanto las personas que vivieron la aparición de este disco en su momento, como los que lo descubrimos tiempo después, podemos decir que verdaderamente es una música de una alta calidad, ¿verdad? Es una música de gran calidad e importante en la música costarricense del siglo XX. Bueno, mencionábamos el asunto del Bandcamp. Para la música de Álvaro, ahí lo pueden buscar como Álvaro Fernández. Hay una grabación de principio de los 2000 de una presentación de Álvaro que está allí y que está muy muy bonita también. También en YouTube pueden encontrar ustedes las últimas y más recientes grabaciones de Álvaro, ¿verdad? Que son dos discos que se llaman De Camino 1 y De Camino 2, que contienen la música más reciente de Álvaro, en la que se basó para hacer los conciertos del año pasado. Esa música la pueden encontrar en YouTube. Y bueno, y también, como ya es costumbre, ¿verdad? En YouTube, en nuestro canal de Sonido Global CR,
Ahí van a encontrar también el disco Compadre, ¿verdad? Para que lo escuchen. Ahí va a estar, como ya es nuestra costumbre, completo, ¿verdad? Todo el disco. Además de este podcast que están ustedes escuchando. Es bueno ver, ¿verdad? Cómo la música trasciende el tiempo, ¿verdad? Llega a nuevas generaciones y además une generaciones viejas con generaciones nuevas. Álvaro es una persona muy agradable, ¿verdad? Muy abierto a la conversación, muy conversador, también muy atento al trabajo de los demás. Le mandamos un gran saludo a Álvaro y a su señora esposa Nancy, ¿verdad? Porque sabemos que van a escuchar este podcast probablemente, entonces les mandamos un saludo y también recordar que este disco de Compadre es un disco que en el próximo año 2026 va a cumplir 50 años, ¿verdad? De haber sido editado. Entonces, todo eso es algo muy bonito de mencionar para nosotros y de compartir con todos ustedes. Claro, y a pesar de que nacimos como decíamos ahora, nacimos en los 70s, tenemos una gran influencia en lo particular, Dani y yo, en la parte musical, tanto en buscar, usando el término que pusimos al inicio, del rock progresivo, tenemos una buena colección, o por lo menos un buen conocimiento de muchas bandas de alrededor del mundo. Y de ahí es donde yo encuentro un sonido, en Compadre encuentro un sonido que a mí me impresionó bastante, ¿verdad? Tanto como decías ahora en la producción, en la grabación, en tiempo de que todavía se grababa, ¿verdad? Con consola grande, con cinta abierta. Sí, tenemos esa influencia, por decirlo yo, en lo particular, Dani y yo, y pues nos gusta mucho, precisamente, es muy curioso porque tenemos gustos parecidos, ¿verdad? No iguales, pero sí muy parecidos, y la de los 70s es un estilo que nos llama mucho la atención en muchas bandas alrededor del mundo. Ahora, este muchacho Álvaro pues vino a hacer algo en Costa Rica, como lo que dijimos ahora, muy revolucionario, para los que nos gusta este estilo, y yo soy uno de esos admiradores. Un saludo, aunque no lo conozco a Álvaro personalmente, pero un saludo muy fuerte a él, y mi gran admiración para todo lo que hizo tan joven. Me transporto a mi juventud y digo, habría yo hecho algo, podría haber hecho algo así, ¿verdad? Cosas que uno se imagina, pero me parece un gran aporte para la cultura del rock costarricense. Claro. Sí, eso que menciona Adrián, ya esto es como una apreciación muy personal, ¿verdad? Pero, digamos, en el caso de nosotros, y yo sé que también hay muchas otras personas de nuestra generación que tendemos mucho a la música de los 70s, sí, ¿verdad? Tal vez por eso mismo, por generación. Bueno, y en el caso de nosotros que nos da por apreciar ese tipo de cosas, como la producción de ese tiempo, el tipo de trabajo, de sentarse a escuchar la mezcla, a escuchar los paneos, los sonidos de la batería, todo eso que fue hecho en una época en donde verdaderamente en Costa Rica no había mucha experiencia en cuanto a la producción musical de ese tipo de música, ¿verdad? En realidad no.
realizar una grabación de ese tipo en Costa Rica en ese momento era otra cosa, ¿verdad? Entonces recalcamos nuevamente que Álvaro fue pionero por hacer el disco Compadre en Costa Rica, y bueno, y ojalá que este disco se siga conociendo, ¿verdad? Que lo sigamos rescatando, ¿verdad? Nosotros pues para eso realizamos este podcast, ¿verdad? Y también y decirle a la gente, hacerles la recomendación, si no han escuchado este disco, vayan a escucharlo, ¿verdad? Es un disco que está en las plataformas, se puede escuchar. Entonces yo creo que sería una muy buena recomendación de nuestra parte, ¿verdad? Para la gente que no conozca esta música, que no conozca este disco de Álvaro, que lo vayan a buscar, que lo vayan a escuchar, porque estamos seguros que como a mucha gente le ha sucedido, les va a llamar la atención. Sí, eso, ¿verdad?, es lo que nos interesa. Pues sabemos que hay mucha gente conocedora, tal vez más conocedora de la época, o de, qué sé yo, otros músicos que saben toda la historia y todo. Nosotros, por medio de este podcast, queremos dar a conocer este tipo de música nacional, de calidad. Le puedo decir que es de mucha calidad para mí. Le damos valor a todos los discos, de todos los podcasts, o sea, de todos los géneros. Y este compadre pues es uno más también de la diversidad que tenemos, porque tenemos tanto música más folclórica, más autóctona, más local, así como música con influencias un poquito más atrevidas, por decirlo de alguna manera, como lo es este disco de Álvaro Fernández. Y como dijo Dani, los invitamos a que se metan ahí a YouTube, así de una vez ven incluso la portada, por si no conocen el LP original, ahí van a poder ver la contraportada también, el arte y todo lo que desarrolló este genio para mí. Bueno, como lo es Álvaro. Muy bien, sí, indiscutiblemente que coincidimos, ¿verdad? Adrián y yo en todo esto que estamos hablando. Quiero recordarles que nuestro podcast Discos que a nadie le importan lo pueden encontrar en Spotify y también en YouTube. Estamos nosotros también en Instagram y en TikTok como Discos que a nadie le importan, y nuestro canal de YouTube se llama Sonido Global CR. Ahí nos pueden buscar, ahí pueden encontrar los episodios del podcast, en Spotify también. Y bueno, de mi parte quiero despedirme, agradecerles por acompañarlos en este episodio número 5 de nuestro podcast. Vamos a continuar y esperamos esta vez no durar tanto entre cada episodio. Yo soy Dani Redondo Ramírez, muchísimas gracias, les mando un abrazo y los dejo con Adrián para su despedida. Bueno, muchas gracias a vos por la recopilación de material y también por mostrarme esta gran creación para mí, como lo es este disco de Álvaro. Muy bien. Recordar que nuestros podcasts lo que hacen es más bien, de repente tal vez el nombre puede sonar, discos que a nadie le importan, puede sonar un poco despectivo, ¿verdad? Por reacciones que hemos visto, muy pocas, pero observaciones que nos han hecho algunas personas, ¿verdad? Pero más bien es todo lo contrario, es llamar la atención con ese nombre, dar a conocer
discos y música de calidad. En cierto que modo, no en conocía cierto mucha modo gente. rescatar. Bueno, ya yo me había despedido, pero no importa. No importa. Sí, nosotros desde un inicio de este podcast tuvimos la idea de que fuera un podcast de carácter formativo y educativo. Bueno, en nosotros, bueno, en el caso de Adrián, también ha trabajado en educación. Yo he sido educador durante muchos años, entonces el carácter principal de este podcast cuando lo ideamos era ese, que fuera un podcast de carácter educativo y formativo. Y bueno, a manera de anécdota sí nos hemos encontrado tal vez con personas que no entienden muy bien el tema del nombre, pero tal cual lo dijo Adrián, o sea, no es un título para el podcast de usado peyorativamente, ¿verdad? O de una manera de menospreciar, más bien al contrario, ¿verdad? Ahorita estoy recordando que Álvaro en una entrevista menciona nuestro podcast y ahí él también habla de que nosotros como cartagos, ¿verdad? Que somos, le pusimos este nombre al podcast así con toda la sorna cartaginesa, ¿verdad? Con toda la ironía y el sarcasmo, pero que para nada conlleva, ¿verdad? Pues una intención de menosprecio, sino todo lo contrario. Bueno, exacto. De mi parte yo ahora sí me despido, agradeciéndoles nuevamente a todos y todas. Los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Dani, y nos escuchamos, como dijiste vos, en el próximo capítulo. Mi nombre es Adrián Brenes Ramírez y estamos siempre en sintonía. Hasta luego. Hasta luego. Uop.